Sean bienvenidas y bienvenidos a su espacio para conocer los más hermosos paraísos naturales de nuestro planeta, aquí, en Destino Verde. Mi nombre es Mateo Grille y desde el Rosedal del Prado, en Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora llena de los encantos más singulares de los ecosistemas. En cada continente, la sangre en nuestros corazones nos mueve a un destino de nuestra gran madre, la Tierra, que extiende sus brazos por océanos, montañas, llanuras y glaciares, todos llenos de vida, regalando momentos conmovedores. La naturaleza en todo su esplendor nos llama a cuidar y proteger esta maravillosa herencia. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales a su disposición para que nos envíen sus comentarios. Estamos como Destino Verde TLS en X y en Instagram y nuestro correo electrónico es destinoverde@telesurtv.net. Veamos de inmediato las principales noticias de esta semana. El territorio Esequibo tiene una extensión de más de 149.500 kilómetros cuadrados y un 73% de este corresponde a la cuenca hidrográfica del río Esequibo. En toda esta prolongación existe una amplia biodiversidad en donde se identifican 58 especies de peces endémicas que solo se encuentran en este territorio, más de 900 de aves, unas 10.000 de plantas y 60 de anfibios que incluyen algunas variedades amenazadas de extinción. Esta enorme diversidad de vida se encuentra amenazada por la minería ilegal, actividad que no tiene base legal en esta región en disputa, ya que el Acuerdo de Ginebra de 1966, en su artículo 5, establece que hasta no se dirima el conflicto, la República Cooperativa de Guyana no debe entregar concesiones mineras, forestales o de otra índole a proyectos transnacionales que afecten los recursos naturales. Como parte de la actividad minera existe una fuerte deforestación, reportada por el Observatorio Global Forest Chance, quien indicó que entre 2000 y 2020 la superficie cubierta de bosque se redujo y se observa que entre los últimos 5 años se aceleró la pérdida de la floresta, que fue de al menos 63.444 hectáreas, es decir, el 47% del total denunciado durante estos 20 años. El territorio Esequibo no solo posee grandes riquezas en su zona continental, en forma de recursos naturales y energéticos, sino que en las zonas marítimas, también en reclamación, existen importantes yacimientos petroleros. El año 2015, la República Cooperativa de Guyana firmó un acuerdo con el gigante petrolero ExxonMobil para la extracción de crudo en alta mar. En diciembre del 2018, el buque Ramford Tethys, contratado por la transnacional, fue interceptado por las autoridades venezolanas el sábado 22 de diciembre, cerca de la costa de Guyana, cuando realizaba trabajos de exploración sísmica en el bloque Stabroek. Dicha área forma parte del territorio marítimo reclamado por Venezuela a Guyana, por lo que las actividades de exploración fueron catalogadas por el gobierno venezolano como una violación a su soberanía. Desde ese momento se avivó las tensiones entre ambos países. El pozo de evaluación Lancefish 2 en el Stabroek dio lugar a un descubrimiento significativo en donde la corporación realizó el hallazgo estimado en más de 11.000 millones de barriles de petróleo y gas. En el terreno en disputa, a más de 200 kilómetros de Guyana, ExxonMobil espera producir más de 1,2 millones de barriles de petróleo y gas para 2027. La malaria o paludismo es una enfermedad causada por parásitos Plasmodium, que es potencialmente mortal y se transmite al ser humano a través de las picaduras de los mosquitos del género Anopheles. En el continente americano fueron reportados 520.000 casos en el año 2021. La República Cooperativa de Guyana es uno de los países con mayor incidencia de esta infección grave y que requiere de tratamiento para evitar la muerte de los afectados. Las estadísticas registradas en el país suramericano indican una prevalencia de esta enfermedad en regiones que incluyen el territorio en reclamación de la Guayana Esequiba.
Por ejemplo, para el año 2017 fueron reportados 24.400 casos y 33 fallecidos. En 2020, la cifra alcanzó los 22.159 infectados y 28 muertes, mientras que para el año 2021 hubo un repunte con 25.792 enfermos y 27 decesos. Esta situación precisa de la necesidad de fortalecer los controles epidemiológicos y sanitarios en torno a la zoonosis, enfermedad transmitida por los animales y que aquejan a la población esequibana. Hacemos una pausa en Destino Verde, pero antes los invitamos a conocer en nuestro mapa el SIC Curioso. ¿A qué lugar de los 5 continentes nos llevará este interactivo sistema de información geográfica? El mapa SIC Curioso de hoy les lleva hasta el territorio Esequibo, una región suramericana con una historia de diferendos territoriales que data desde el siglo XVIII, cuando el Imperio Inglés logró el control de una parte de la Guayana holandesa y su cesión oficial por medio del Tratado Anglo-Holandés de 1814. La extensión de la Guayana Esequiba es de 159.542 kilómetros cuadrados y las coordenadas de ubicación de la desembocadura del río Esequibo están a 7 grados, 2 minutos y 26 segundos al norte del Ecuador y 58 grados, 27 minutos y 23 segundos de longitud oeste. Como dato curioso de la cronología de este conflicto fronterizo, hacia el año 1835, el gobierno británico comisionó al explorador alemán Robert Hermann Schomburg, quien trazó una serie de líneas fraudulentas con la finalidad de anexar los territorios de la naciente República de Venezuela a la colonia británica. El motivo de esta expansión imperial fue el descubrimiento de oro en tierras venezolanas. Volvemos con Destino Verde, la vitrina en Telesur de los grandes escenarios naturales de nuestra madre tierra. El territorio Esequibo es una enorme región de selva, recursos hídricos e hidrocarburos que se extiende por casi 160.000 kilómetros cuadrados y está bajo la administración de la República Cooperativa de Guyana y es reclamado por la República Bolivariana de Venezuela como parte de su territorio a lo largo de más de un siglo de diferendos internacionales que incluyen el Laudo Arbitral de París del año 1899, el Pacto de Ginebra del año 1966 y el Protocolo de Puerto de España del año 1970. Actualmente, y de cara al referéndum consultivo que celebrará el país bolivariano en esta materia, los invitamos a conocer algunos de los encantos naturales de esta región en pugna. La región geográfica de Guayana es una de las estructuras geológicas más antiguas del planeta. Abarca las áreas de lo que es denominado como el escudo guayanés o escudo de las Guayanas. Se trata de un cratón, es decir, una sección de placa o masa continental que fue aislada desde hace millones de años, que no sufrió fragmentaciones o alteraciones. Su extensión estimada es de unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados y su antigüedad se remonta hasta la era precámbrica, en las primeras etapas de conformación del globo terráqueo. Su prehistoria, datada en miles de millones de años, su diversidad de relieves y su historial geológico único le convierten a Guayana en una de las regiones más ricas del mundo en recursos minerales, forestales, hídricos y biodiversidad. El nombre de Guayana en el lenguaje de las tribus arawak y caribes que habitaban la región antes de la invasión y colonización europea significa tierra de muchas aguas y efectivamente este bloque geográfico es bañado por las cuencas de miles de ríos, riachuelos, quebradas y caños.
Solo el Orinoco, el principal río de la región guayanesa, tributa aproximadamente con 2.000 de estos cursos de agua, mientras que en el Caroní caen cerca de 200 ríos y quebradas, lo que complementa el sistema hídrico de Guayana con el río Esequibo, el río Cuyuní y el brazo Cassiquiare, el cual se conecta con el río Negro para finalmente desembocar en el Amazonas. Actualmente, esta amplia región geográfica se extiende en el territorio de Venezuela, Colombia, Brasil, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Los límites políticos de esta zona de Suramérica han sido objeto desde el siglo XVIII de diversos diferendos para el establecimiento de las fronteras políticas de las nacientes naciones de entonces. Este es el caso de la Guayana Esequiba, que formaba parte de la Guayana Española junto con los actuales estados venezolanos de Delta Macuro, Bolívar y Amazonas, pero que en 1899, tras el laudo arbitral de París, pasó a formar parte de la Guayana Inglesa, tras su independencia en 1966 de la República Cooperativa de Guyana, y hasta la fecha Venezuela reclama la invalidez de la referida decisión de 1899. La extensión territorial de la Guayana Esequiba abarca 159.542 kilómetros cuadrados, que en su mayoría, casi el 85%, se encuentra cubierto de una selva tropical amazónica casi inalterada, pero como consecuencia de la tala ilegal que entra en contradicción con el Convenio de Ginebra de 1967, dicho bosque se encuentra en riesgo, ya que de acuerdo con cifras del observatorio Global Forest Chance, indican que para el año 2020 el área de bosque en el Esequibo ha ido reduciéndose progresivamente en los últimos años y en los recientes 5 años se perdieron al menos 63.444 hectáreas de esta selva virgen. La biodiversidad de la Guayana Esequiba se estima en más de 4.000 especies de plantas, que incluyen numerosos taxa endémicos que solo existen en el Esequibo. De las más de 2.200 especies de vertebrados de la región de Guayana, más de la mitad se encuentran en el territorio Esequibo y se han identificado más de 400 especies de aves, más de 200 de mamíferos y por lo menos 150 especies de reptiles y anfibios. En recursos hídricos, el río Esequibo posee una extensión de 795 kilómetros de recorrido y su delta posee un caudal de salida de 2.832 metros cúbicos por segundo. Esto le brinda un importante potencial de generación eléctrica. Asimismo, los ríos como el Potaro, con 225 kilómetros de longitud y en cuyo curso se encuentran 9 cataratas importantes, entre estas las cascadas Cayetur, protegidas bajo la figura de Parque Nacional y que con sus 227 metros de altura constituyen una de las caídas de agua más impresionantes del mundo. Como referencia de estos datos, son 5 veces más altas que las cataratas del Niágara entre Estados Unidos y Canadá. Los recursos minerales que se encuentran en el Esequibo también son cuantiosos, tanto continental como en su plataforma marítima. Ejemplo de ello, entre los años 1993 y 2005, la mina de oro Omai, ubicada en el Esequibo a 64 kilómetros al sur de Georgetown, produjo más de 3,7 millones de onzas de oro y constituyó una de las principales fuentes de ingreso de Guyana. Mientras hasta la fecha la multinacional ExxonMobil y sus asociados realizaron 46 descubrimientos de yacimientos en este disputado territorio, que totalizan alrededor de 11.000 millones de barriles, lo que representa cerca de 0,6% del total mundial. Los recursos naturales y minerales presentes en el Esequibo representan la manzana de la discordia sembrada en el corazón de Suramérica por parte del Imperio Británico hace más de un siglo. Esta herencia de coloniaje es extendida en el tiempo, heredada por Guyana e incentivada por grandes corporaciones como la ExxonMobil. También el papel que juega Estados Unidos en esta controversia territorial es significativa, que llama a la reflexión. La activación de un referéndum popular en el país bolivariano es una medida para contrarrestar la escalada de tensiones. Todo el continente se encuentra a la expectativa en torno al desarrollo de esta novedosa y trascendental elección por este territorio que históricamente le corresponde a todas y todos los venezolanos.
llegó el momento de conocer algunas de las increíbles novedades que nos ofrece nuestro Destino Verde. Les habla Astrea Moreno y los invito a que nos acompañen a descubrir cómo la agricultura urbana puede ser una alternativa para fortalecer la producción agroalimentaria. Recientemente, una investigación en el Reino Unido determinó que este tipo de agricultura podría abastecer hasta el 15% de la población de la ciudad de Sheffield. Este dato es de suma importancia, pues el Reino Unido solo produce el 20% de las frutas y el 50% de verduras que consumen, y el resto es abastecido por productos importados. De acuerdo con las proyecciones del estudio, mantener la actual superficie dedicada a los huertos domésticos y convertir solo el 10% de las áreas verdes como jardines y parques podrían aportar los requerimientos necesarios para abastecer el 15% de esa ciudad. Y hasta acá los acompaño el día de hoy. Les habló Astrea Moreno y no se despeguen de la pantalla porque hay mucho más que descubrir en nuestro Destino Verde. Gracias por mantenerse en sintonía con Destino Verde y en nuestras redes sociales digitales. Y no se vayan, al regreso haremos un recorrido por los tipos de vegetación existentes en el Esequibo guyanés. Volvemos con mucho más en Destino Verde. El río Esequibo es el límite geográfico este de la República Bolivariana de Venezuela. Luego de un recorrido de más de 795 kilómetros, su desembocadura se llena de bosques de manglares, una de las formas de vegetación predominantes en esta zona y en este territorio. Hacia el oeste de esta zona conoceremos parte de los tepuyes, las clásicas montañas con forma de mesetas que son características del escudo guayanés. Hoy conoceremos en nuestra vegetación emblemática algunos detalles. Veamos. La región de la Guayana Esequiba está fundamentalmente cubierta por selva tropical amazónica, uno de los ecosistemas más ricos del mundo, ya que se estima que hasta 80.000 especies de plantas diferentes existen en el Amazonas. Este tipo de vegetación cubre al menos 12,4 millones de hectáreas. En cambio, en la desembocadura del río Esequibo y su costa atlántica se encuentra una flora predominante en las ciénagas de manglares, los cuales se cuentan en cantidades en las numerosas islas ubicadas en el delta, uno de los estuarios más grandes de América, con más de 20 kilómetros de ancho. Al compartir parte del escudo guayanés, en el Esequibo también se hallan los emblemáticos tepuyes, montañas con forma de terraza que pueden superar los 2.000 metros de altura. En los tepuyes, la vegetación presente es altamente especializada en el piso altitudinal por encima de entre 1.200 y 1.500 metros sobre el nivel del mar. En este segmento se identificaron entre 2.000 a 2.500 taxa diferentes, con porte arbóreo como los bosquecitos tepuyanos, arbustivos y herbáceas, así como la selva pionera que se desarrolló inicialmente en las selvas desnudas. Las especies clave son aquellas de las cuales dependen importantes procesos ecosistémicos y parte de la cadena trófica. Cada semana les presentamos la ficha técnica de alguna de las especies clave vistas en el programa Destino Verde. En esta oportunidad nos referiremos a una fauna clave, el guacamayo rojo. El guacamayo rojo aramacao es un ave que pertenece a la familia de los citácidos, conocidos comúnmente como loros. Posee una amplia distribución geográfica que se extiende desde América Central en el sur de México, gran parte del norte de América del Sur, en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, la Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.
Tanto su cabeza como la mayor parte de su cuerpo es de color rojo. Una de sus características particulares es una parte desnuda alrededor de los ojos que es de color blanco. Su pico es fuerte, la parte superior es blanquecina, mientras la inferior es negra. En sus alas y colas se puede apreciar plumas de color amarillo con puntas verdes, así como azuladas y rojas con puntas azules. Su alimentación es netamente herbívora, incluye frutas, semillas, hojas, flores, corteza de árboles y en algunas zonas consumen piñas que aplastan con su poderoso pico. La longitud total del guacamayo rojo oscila entre 84 y 89 centímetros. Su peso ronda entre los 900 gramos y 1,5 kilogramos. La hembra del guacamayo rojo puede poner entre 1 a 4 huevos, los cuales pasan por un proceso de incubación que abarca los 24 a 28 días. Esta hermosa ave suele habitar selvas vírgenes y con poca intervención humana o cerca de cursos de agua. Entre sus hábitos podemos destacar que su periodo de celo se encuentra comprendido entre octubre y abril, y para la postura de los huevos, la familia ubica su nido en una cavidad natural del tronco de un árbol, a una altura entre 7 y 40 metros. La crianza de los polluelos es realizada por ambos padres y dura unas 14 semanas. La época de celo varía según las distintas zonas de su gran área de distribución, pero generalmente está comprendida entre los meses ya mencionados. En cuanto a la entrada del abrigo, se conoce que posee un diámetro de unos 60 centímetros. En la época reproductiva se suelen ver parejas de guacamayas surcando los cielos. En cambio, fuera de esta temporada se observan grupos familiares o bandadas de unos 30 individuos. Globalmente, esta especie no se encuentra clasificada como amenazada. Sin embargo, se reporta su disminución en zonas donde su hábitat ha sido destruido. Uno de los mayores riesgos que enfrenta esta especie es su tráfico ilícito, ya que sus polluelos son capturados y vendidos a un alto precio como mascotas en el mercado negro. Antes de culminar la edición de Destino Verde de hoy, les contaremos algunos detalles del proceso de consulta público que llevará adelante la República Bolivariana de Venezuela el próximo 3 de diciembre y que son la respuesta a incidentes diplomáticos generados a partir de la extracción de hidrocarburos por parte de corporaciones transnacionales en zonas marítimas que aún están en proceso de delimitación. Veamos. El 21 de septiembre de este año 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la convocatoria a un referéndum consultivo para fortalecer la defensa de la soberanía de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Posteriormente, el 3 de octubre, el Consejo Nacional Electoral Venezolano presentó las preguntas que realizará en la consulta pública. La primera interrogante a la ciudadanía del país suramericano indica si rechazan o no el laudo arbitral de París de 1989. En la pregunta número 2 se consulta al pueblo venezolano su apoyo al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución del diferendo entre ambos países. El siguiente cuestionamiento de este proceso electoral se relaciona con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en esta controversia territorial. La cuarta interrogante se refiere al acuerdo de oponerse a la pretensión de la República Cooperativa de Guyana de disponer unilateralmente el mar pendiente por delimitación. Finalmente, la quinta interpelación se refiere a la creación del Estado de la Guayana Esequiba, así como el desarrollo de un plan de atención integral de su población. Las autoridades venezolanas ven con optimismo el progreso del referéndum como parte de la solución pacífica de este reclamo territorial y herencia del coloniaje europeo en América que se extendió por todo el territorio suramericano. Y así llegamos al final del programa de hoy. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, tanto en X como en Instagram como en Facebook o por el correo electrónico.
Y sepan que cada lugar que conocemos es valioso para la supervivencia de la especie humana. Mi nombre es Mateo Grille y fue un placer acompañarlos desde el Rosedal del Prado, en Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay. Será hasta la próxima edición de Destino Verde.